Nazaret Castellanos es licenciada en Física Teórica y doctora en Neurociencia por la Facultad de Medicina, entre otras cosas, de la Universidad Autónoma de Madrid. Y otra es observar las sensaciones del propio cuerpo. ¿Por qué? Porque las zonas del cerebro que están involucradas en generar espontáneamente ese diálogo, que como digo, se genera espontáneamente, no es que yo me ponga a pensar en algo, sino que va brotando ese diálogo, ¿no? Pues son también las zonas que se encargan de cuando yo presto atención a algo que está sucediendo en mi cuerpo. Por tanto, si llevo mi atención a las sensaciones de mi cuerpo, voy a ver cuál es la sensación del aire cuando entra por mi nariz, por ejemplo. Pues esos recursos neuronales que estaban dedicados al diálogo se los quito para dedicarlos a la atención a las sensaciones del cuerpo y por tanto se reducen. Y otra que es muy conocida, ¿no?, en todas las tradiciones, es repetirnos algo, ¿no? Es decir, el cerebro quiere que hablemos, vale, pues le voy a dar algo, ¿no?, de lo que hablar, pero que no se genera. Por ejemplo, repetir un mantra, orar, repetir una canción, ¿no? Esto es algo que nos ayuda porque le restamos ese simbolismo, ese significado a ese lenguaje que se genera. A ir formando un poco la idea que yo tengo de mí misma, de la identidad. Hay un ejercicio que yo siempre recomiendo a todo el mundo y es sentarse tranquilamente y ponerse un poco a observar, dejar que la mente vaya a la deriva, ¿no? Entonces la dejas un poco y ves a dónde te va llevando. De repente me acuerdo de esto, de repente lo otro, ahora me imagino esto. Entonces luego dar cuenta de cómo ha transcurrido esa narrativa, ¿no? Que esto ya lo decía Rosa Montero en la Loca de la Casa, cómo nos vamos contando a nosotros mismos nuestra vida. Entonces nos vamos dando cuenta de si ese diálogo yo lo hago mucho hablando en primera persona, es muy autorreferencial, yo, o voy retransmitiendo cosas que me han ido sucediendo. Entonces ese diálogo tiene una función, eso que está muy asociada a la memoria, a la planificación y a la idea de identidad. Pero lo que también dicen los estudios es que aunque tiene una función, no podemos prescindir de ello, cuando estamos más estresados o cuando estamos cansados o cuando estamos en un momento a lo mejor donde pues no estamos muy a gusto con nosotros mismos, ese diálogo se dispara. Entonces, en una proporción necesaria, pues es funcional y lo necesitamos. Ahora, en exceso está muy relacionado pues con ansiedad, con estrés y sobre todo algo que nos produce una sensación bastante incómoda es ver que no podemos pararlo, ¿no? Que es cuántas veces, ¿no?, todos creo que nos hemos dicho, ¿no? Si hubiera un botón que parase este diálogo que tengo dentro, esta voz que no cesa, pero no es tan fácil pararlo porque se genera espontáneamente en el cerebro. Hay una manera que se ha visto, ¿no?, que es muy interesante. Hay dos, mira, vamos a decir dos. Una es bajando el ritmo de la respiración, que un día podemos hablar de respiración porque es un tema maravilloso, interesantísimo. Bajar un poco, cuanto más rápido respiro, más diálogo interior se genera. Entonces, bajar un poco la respiración a unas 6 respiraciones por minuto hace que al cerebro le cueste más generar ese diálogo. Y otra es observar las sensaciones del propio cuerpo. ¿Por qué? Porque las zonas del cerebro que están involucradas en generar espontáneamente ese diálogo, que como digo, se genera espontáneamente, no es que yo me ponga a pensar en algo, sino que va brotando ese diálogo, ¿no? Pues son también las zonas que se encargan de cuando yo presto atención a algo que está sucediendo en mi cuerpo. Por tanto, si llevo mi atención a las sensaciones de mi cuerpo, voy a ver cuál es la sensación del aire cuando entra por mi nariz, por ejemplo. Pues esos recursos neuronales que estaban dedicados al diálogo se los quito para dedicarlos a la atención a las sensaciones del cuerpo y por tanto se reducen. Y otra que es muy conocida, ¿no? Entonces, no se genera, por ejemplo, repetir un mantra, orar, repetir una canción, ¿no? Esto es algo que nos ayuda porque le restamos ese simbolismo, ese significado a ese lenguaje que se genera. Exactamente, que esto es lo que se ha hecho siempre, es decir, cuando tienes esa necesidad, que es lo que tiene el cerebro, por ejemplo, cuando estamos muy nerviosos, pues todos hemos sentido, ¿no?, y esto se ha estudiado en la neurociencia, pues esa necesidad de la rumiación, no, pues esto y lo otro, bla, bla, pues me dice qué tal, y entonces llega un momento que uno da cuenta de que no puede frenarlo, ¿no? ¿Por qué? Porque un poco crece casi, ¿no?, en bucle, entonces cuanto más nerviosos estemos, cuanto más ansiedad tenemos, más es la necesidad del cerebro
cerebro de producir ese lenguaje. Por tanto, vamos a darle un lenguaje, pero que no tenga ese significado, que siempre va a rotar frente a un problema que en ese momento nos ocupa, ¿no? Por tanto, ¿no? Pues diferentes técnicas que ha habido aquí, pues tenemos muchas, las de contar 1, 2, 3, 4, ¿no? ¿Por qué? Porque le doy diálogo, pero no le doy significado. Si me conozco, pues un mantra, una oración, un canto, ¿no? Pues es algo que nos ayuda. ¿Por qué? Porque mantiene ese lenguaje, pero no hace que estemos rumiando ese problema, ¿no? Que además, fíjate que la rumiación también afecta al corazón, porque cuanto más rumiamos, hacemos que nuestro corazón lata de una forma más rítmica, ¿no? ¡Bum! Como un reloj. Lo que es un corazón que es más saludable desde el punto de vista cognitivo y también desde el punto de vista de salud física general, es que nuestro corazón sea más rítmico. O sea, no sea como un reloj pa, 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 así de periódico, sino que sea pa, 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 que tenga una melodía. Eso se llama la variabilidad del corazón. Pero cuando estamos en esa rumiación, ese diálogo incesante, ¿no? Pa, pa, pum, 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 el corazón empieza a latir de una forma muy rítmica. Por tanto, pues todos los efectos se propagan inmediatamente a todo el cuerpo. O sea, como el diálogo invade cada una de nuestras células y músculos, ¿no? De esto hablaba Santa Teresa de Jesús, que le llamaba la loca de la casa, a ese diálogo que decía no cesa y no me deja parar, ¿no? Que yo creo que de ahí toma el título Rosa Montero, que es una novela que recomiendo plenamente, ¿no? Porque habla muy bien de eso, de cómo nos vamos narrando nuestra propia vida y cómo ese diálogo pues es casi el que transmite, ¿no? El que decide qué hemos vivido y qué no. Hay una poeta sufí, Rabia, que decía: el que habla miente, el que saborea conoce. También es bellísimo. Muy bueno, ¿verdad? Sí, sería un poco esa comunicación interna, pero fíjate, a mí me gusta mucho el término divagar, ¿no? Que se utiliza en inglés y que lo traducimos nosotros técnicamente, también está en el lenguaje científico, porque divagar es de alguien que va divagando, ¿no? Es como casi un vagabundo, ¿no? También se utiliza el vagabundeo mental. Entonces, ¿por qué se llama divagar y no lenguaje? Porque el divagar, cuando estamos divagando, es un lenguaje que tiene muy poco recorrido. Por eso siempre recomiendo, como decía antes, el que observemos nuestro propio diálogo interior, porque lo describimos inmediatamente. Son frases cortas que normalmente una y la siguiente no tienen por qué tener una relación, no es un pensamiento secuencial, va como de un lado para otro, como un vagabundo. Eso sería diferente a cuando yo estoy pensando internamente, tengo que hacer esto, luego voy allí, luego no sé qué, tal. Cualquier pensamiento. Ese pensamiento ya tiene una dirección, ¿no? Es lo que decimos, es un pensamiento que es un peregrino, pretende ir hacia un lugar. Mientras que el divagar es, pues ahora me acuerdo de esto, luego del otro, ahora se entrecorta la conversación, luego no acaba, es muchas veces contradictorio, es un zigzag, ¿no? Que fluye de una forma muy rápida y que por eso también nos produce esa sensación un poco de estar perdidos, ¿no? Y por eso me encanta siempre utilizar eso, la divagación, el vagabundeo, porque realmente lo que se ve, que es lo que descubre este hombre, Marcus Reitzer, que fíjate que lo llegó a comparar a la energía oscura del universo, ¿no? Pues ese eco allí, ese trasfondo que no sabemos qué es, pero que es necesario, ¿no? Y entonces él decía cómo cuando dejamos nuestra mente a la deriva, que es ese acto, ¿no? De me siento y observo, venga, a ver a dónde se va mi mente, ¿no? Es un experimento maravilloso que de verdad recomiendo a todo el mundo para dar cuenta de cómo nuestra mente va vagabundeando constante. Ahora me voy aquí, ahora me acuerdo de esto, ahora lo otro, y lo que nosotros vemos en el laboratorio es eso. De repente esta zona del cerebro se enciende, ahora la otra, luego la de más allá. Pero fíjate que durante mucho tiempo a este estado cerebral se le describió matemáticamente como algo que era estocástico, es decir, casi al azar, porque no se veía una secuencia, ¿no? Como el que va vagabundeando. Ahora me voy por aquí, ahora me voy por allá, luego rápido, ahora me cambio, ahora no. Eso es muy diferente a cuando nosotros estamos, por ejemplo, pensando que estamos introduciendo un orden, hay una estructura, una secuencia, hablando desde el punto de vista neuronal. Ahora esta zona, luego esta otra, luego sigue, luego allá. Ves un recorrido y es muy diferente a observar esa mente a la deriva, que insisto, que como ejercicio que cada uno podemos hacer
hacer. Siempre he dicho que tenemos el mejor laboratorio del mundo encima de los hombros, y si lo utilizáramos un poco más, simplemente observarlo, enseguida damos cuenta, ¿no?, de cómo, bueno, y este vagabundeo, cómo puedo yo dirigirlo un poco más. Pero fíjate, hay un estudio que publica la Universidad de Harvard en 2012, que fíjate que impactante lo que dice, ¿eh? Se llamaba así el artículo: una mente divagante es una mente infeliz. Porque ellos veían que cuanto más tiempo pasábamos en esa divagación mental, mayor es la sensación de insatisfacción vital que tienen las personas. A mí hablar conmigo mismo en muchas ocasiones me entretiene. No, muchísimo. Por eso digo que es que observarse, a mí me parece, te quedas. Mira, yo hace poco he estado en un retiro de meditación, ¿no?, donde se meditaba unas 6-7 horas al día durante 5 o 6 días, ¿no? Y siempre, ¿no?, pues he hecho muchos y digo, este ya no me va a sorprender. Siempre digo esto, ¿no? Pues hay un poco de guay, ¿no? Este ya no me llave. Ya he hecho tantos que ya poco me va a sorprender. Pues nada, siempre acabo, me pega un bofetón la vida, porque digo, madre mía, es siempre algo nuevo, ¿no? No te aburres un momento observando pues esta naturaleza de nuestra mente, que no siempre es un aburrimiento, a veces, ¿no? Puede ser desagradable, puede ser duro, ¿no? Es impactante, pero sin duda alguna tenemos un universo dentro de la cabeza. ¿Podemos hacer que la mente juegue a nuestro favor? ¿Hay algún entrenamiento, Nazaret? Sí, por supuesto. Bueno, hay muchísimos, ¿no? Pero bueno, el que yo más estudio en el laboratorio es la meditación, ¿no? Como pues, tú decías antes, el observarse a uno mismo, estar con uno mismo, y después de muchos años me sigue pareciendo tan sorprendente el acto de observarnos, ¿no?, que esa es una de las formas, ¿no? Esto es lo que se llama, desde el punto de vista cerebral, en neurociencia, plasticidad dirigida. Nuestro cerebro está cambiando constantemente. Ahora bien, si yo intento hacer algo para que cambie en una dirección, estoy haciendo que esa plasticidad sea dirigida hacia algo. Si la dirijo hacia algo que a mí me pueda beneficiar, pues evidentemente mejor, ¿no? Y entonces ahí uno de los, yo creo, grandes retos, ¿no?, que tenemos cada uno con nosotros es eso, aprender a observarnos a nosotros mismos, pero no solo eso, sino aprender a estar a gusto con uno mismo, que según dice la literatura también científica, pues no, esto no es nada fácil, nos abruma esa sensación de estar con uno mismo. Y el silencio, el poder que tiene el silencio, además de orar, además de meditar, el silencio, intentar estar sin ecos, además, sin eco. Sin eco. Sin duda alguna, sin duda alguna. Mira, sabes que hace poco se han descubierto en estudios en animales, ¿no?, pero que se piensa que también pues, es el mismo mecanismo en personas, que hay neuronas que responden al silencio. O sea, así como en este momento, si nosotros estamos escuchando algo, pues una voz, lo que sea, un coche que pasa, pues hay neuronas que notifican ese sonido, ¿no? Pa, 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 pa. Entonces están procesando en esas cortezas auditivas ese sonido, reconociéndolo, tal y tal. Vale, pero también hay neuronas que están respondiendo cuando hay silencio. Entonces uno de los objetivos ahora es estudiar, bueno, y esas neuronas que procesan el silencio, ¿qué hacen con el silencio? Así como aquellas que procesan el sonido se lo pasan a estructuras que, bueno, reconoce qué significa esto, qué tienes que hacer, qué tal. Vale, ¿qué hacen esas neuronas cuando perciben el silencio, ¿no? Pero ya simplemente haberlas identificado, a mí me parece un gran paso a nivel científico, ¿no? Porque ya se reconoce plenamente la importancia que tiene estar en el silencio, porque sabemos las consecuencias que tiene el ruido. Esto ya lo sabemos, que son nefastas, pero el parar, y sobre todo estar en silencio con uno mismo, ¿no? Lograr silenciar esa mente, eso es una sensación maravillosa, sin duda.